Yo la verdad que siempre vengo como súper entusiasmada a estos encuentros, sobre todo a este cruce le tenía como muchas ganas, ¿no? Mientras le pido a Juli que ponga la placa 4 del PowerPoint, así sabemos de dónde estamos parados, dónde estamos hablando, yo siempre vengo muy entusiasmada, no sabía que hoy me iba a encontrar además con un argumento para cuentos de ciencia ficción. Eso de la huella del pasado, digamos, esa huella digital que vuelve y hay como dos versiones de mí misma, la real y la virtual, me pareció absolutamente de cuento de ciencia ficción. Nosotros vamos a hablar de una secuencia que aborda un tema que es como el clásico del segundo ciclo de primaria y por lo menos del ciclo básico de secundaria, que como puede ser como el tema, la noticia y los géneros periodísticos. La verdad que toda la secuencia está armada en base a una especie de hilo conductor, un concepto de base, que quizás no es tan evidente, pero está bueno que lo sepamos, que lo conversemos, y tiene que ver con la diferencia entre hechos y opiniones como un fenómeno lingüístico. ¿Por qué armamos, digamos, o por qué partimos de este hilito? Para hacer la secuencia, nosotros nos encontramos con una serie de materiales, estuvimos investigando y buscando un poco entre manuales y recursos para el segundo ciclo de primaria y para el ciclo básico de secundaria, y es recurrente, sobre todo el tema de la noticia, pero a partir desde una sola mirada, de un solo aspecto, ¿no? Que es el formal, el estructural, el esqueleto, ¿no? La superestructura. Y nosotros entendimos que había como una posibilidad de mirarlo desde otro lado y que quizás esto estaba bueno hacerlo. Ahí lo que estamos viendo, digamos, en las plaquitas, es que cada una de las paradas, entonces, responde a lo que nosotros entendíamos que era quizá una vacancia en esta manera de abordar la enseñanza de los textos periodísticos, ¿no? Pensar la objetividad como un efecto del lenguaje, abordar la noticia o los géneros periodísticos no solamente desde la superestructura, sino también desde las tramas, cómo se arma ese texto, y después ponernos a producir, ¿no? En base a este recorrido que estuvimos haciendo con los chicos, después ponernos a producir. Juli, te pido entonces que vayamos a la secuencia. Mientras tanto, Mica nos ayuda ahí en Canal ICEP y déjale el enlace a mano por si los colegas nos quieren ir acompañando. Nos vamos a la página 3, creo que es. Lo primero que vamos a ver, y es algo como que nos suena como súper, súper conocido, que tiene que ver con, bajamos un poquito más, Juli, ahí pasaron las cosas, hay como un triangulito, ahí estamos. ¿A quién no le suena o quién no reconoce la estructura de la pirámide invertida? La pirámide invertida y las 6 preguntas, el quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, etcétera, etcétera, son como el clásico de, de la enseñanza, ¿no? Y no está mal que sea así. Yo realmente creo que generar esa noción, explicitar lo que subyace a la producción de un texto, como podría ser el esqueleto, esta superestructura, organiza muchísimo, pero muchísimo, la tarea de los escritores cuando lo que tienen que hacer es jerarquizar la información, seleccionarla. Está muy bien eso, es la verdad que es una gran ayuda. El problema que nosotros veíamos es que de cuarto grado, quinto grado a tercer año es casi el único modo de abordaje, ¿no? Entonces, la pregunta que nos movía al equipo cuando hicimos esta secuencia era, ¿qué pasa con las prácticas, ¿no? ¿Qué pasa con las prácticas de lectura y escritura? Porque si lo que nosotros hacemos es repetir la estructura de la pirámide invertida y las 6 preguntas desde cuarto grado hasta tercer año, generamos escritores que tengan otro tipo de habilidades, estamos movilizando la capacidad interpretativa de esos sujetos. ¿Cuáles serían esas prácticas diferenciales que harían de nuestros estudiantes mejores escritores y mejores lectores en el sentido que son más hábiles, ¿no? Como más duchos para desenvolverse con ese tipo textual? Entonces, desde acá partimos, ¿no? Está muy bien, siempre está bueno volver a explicitar este esqueleto, la base, ¿no? Digamos, cómo alguien va a organizar su texto, pero el esqueleto solo no camina, ¿no? El esqueleto necesita de músculos, necesita de tendones y nosotros queremos meter un poquito más por ahí la cuchara. Bajamos un poquito más, Juli, nos vamos adentrando eh, en esto, digamos, de que las otras cosas que necesita una noticia para ser noticia, ¿no? Voy a dejar ahí el puntito de la objetividad al último porque me gustaría centrarme y explayarme
poco más con eso, ¿no? Ahí vemos que dice la noticia, además, ¿no? Tiene principios básicos. El principio de la brevedad me parece que es como súper interesante para tenerlo en cuenta porque ¿qué es lo que nos pasa con la brevedad? Pareciera que ser conciso, que ser claro, que ser breve es como una cuestión de aptitudes, pero en realidad tiene que ver con la cantidad de estrategias que los hablantes o los escritores pueden poner a funcionar en este caso, ¿no? La brevedad está totalmente ligada con el concepto de cohesión. Vieron que coherencia y cohesión son también como los clásicos de la enseñanza en la lengua y la literatura, y cuando nosotros decimos, bueno, no se enseña desde lo conceptual, se enseña, se ejerce esa coherencia y esa cohesión. ¿Cómo? Bueno, a mí me parece que, por ejemplo, Twitter es una re buena escuela, ¿no? Tenemos 250 palabras, tenemos que elegir qué hacemos, cómo ponemos, qué es lo que va adelante. No es solamente pensar en qué clases de palabras o cómo estamos relacionando ese campo semántico adentro de ese texto, sino también tiene que ver con ordenamiento sintáctico. O sea, pasan muchísimas cosas. Una, por ejemplo, tiene que ver con la sustantivación, ¿no? Es una estrategia que nosotros podemos aplicar y que enseñamos en la escuela, porque claramente que no es lo mismo dar un titular que diga trabajadores de vialidad descubrieron huesos de gliptodontes en un pueblo del norte de Córdoba, ¿no? 14 palabras en total. Si nosotros decimos descubrimiento fósil en Córdoba, tenemos 4 palabras y algo sucedió ahí, ¿no? Y está muy bien, ganamos algo, ganamos concisión, ganamos brevedad, pero también perdimos cosas, ¿no? Y entonces, digo, hay un hilo para tirar, ¿no? ¿Qué ganamos? ¿Qué perdimos en estas transformaciones? Porque uno podría decir que la sustantivación no es una técnica que le aplicamos a un texto, ¿no? Sino que tiene que ver con esas operaciones que hacemos los hablantes y que esas operaciones tienen todo que ver con una meta reflexión gramatical y que, bueno, es lo que nosotros hacemos naturalmente, ¿no? Los hablantes naturalmente hacemos eso. Y pareciera que no lo terminamos de cuajar cuando estamos pensando en la enseñanza, ¿no? Vemos la coherencia, vemos la cohesión, a veces abordamos estas instancias y pareciera no sé, el eje de la reflexión se nos patina un poquito, ¿no? La claridad, que es otro de los principios básicos que tiene que ver una noticia, tiene, bueno, digamos, tiene que ver con otras cuestiones extratextuales, diríamos, ¿no? Un, un hecho no comunica por sí mismo, sino que tiene que ver con una contextualización, tiene que ver con que ese escritor sea capaz de prever a sus lectores en ese texto. ¿Qué sería que un escritor pueda prever a sus lectores en ese texto? Quiere decir que trate de buscar las palabras más claras, los ordenamientos sintácticos más claros, que sepa reponer la información en un modo que sea simple y que sea evidente, qué es lo más importante, lo pongo al principio, todo eso, todos esos manejos que parecieran ser naturales, es lo que nosotros decimos el manejo de la dimensión retórica. Si nosotros tenemos escritores que son claros, que pueden manejar la brevedad, estamos como en un muy buen camino, ¿no? Ese manejo de la dimensión retórica no es tan simple como enseñar un concepto, porque es parte del proceso y es un proceso que es largo y que tiene muchas idas y vueltas, pero es algo que nosotros tenemos que ir abonando, ¿no? Y lo vuelvo a decir, desde cuarto grado, de tercer grado, digamos, esta cosa de que podamos prever a nuestros lectores, ¿no? Son como dos horizontes que están dando vueltas en la producción de las noticias y que están buenos que, digo yo, quizás uno pudiera decir, bueno, en este momento para la producción de noticias yo me voy a concentrar en la claridad. En este otro momento yo me voy a concentrar en la brevedad. Pero el que más nos interesaba a nosotros, o con el que me quiero meter más en detalle, y por eso lo dejé al final, tiene que ver con la objetividad, ¿no? Em, ¿Cómo somos objetivos? Pareciera que es normal, obviamente las noticias son objetivas, pero eso no es de por sí, o no es porque el diario diga, o porque el noticiero, o porque la radio lo diga, que es objetivo. La objetividad es absolutamente un efecto del lenguaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay maneras de presentar esa información que tienen que ver con la calidad o la cualidad de ser objetivo
o no objetivo, y que tiene que ver con algo tan básico como lo que nosotros siempre decimos, las clases gramaticales, las famosísimas clases de palabras, ¿no? Si yo digo objetivación o subjetivación, la primera categoría que se nos viene a la cabeza van a ser los adjetivos, pero no es solamente los adjetivos. Tiene que ver con el uso de los adverbios. Cuando yo digo afortunadamente o digo lamentablemente, yo ya estoy tiñendo a ese mensaje de un punto de vista. Tiene que ver también con la forma de organización sintáctica. No es lo mismo hacer una frase o una oración en voz pasiva que en voz activa. Esos cambios que decíamos antes, ¿no? Ganamos cosas y perdemos cosas cuando elegimos. Hacemos una oración, hacemos un titular y eso nos implica a nosotros tomar decisiones y esas decisiones no nos pueden pasar porque sí, digamos, tenemos que ser conscientes de qué estamos ganando y qué estamos perdiendo cuando hacemos ese tipo de producciones. Porque me parece que el punto de nuestra enseñanza, digamos, ¿dónde tendremos que estar parados los profes cuando enseñamos las clases de palabras, cuando enseñamos los ordenamientos sintácticos? Bueno, en que la gramática, las palabras que usamos construyen la visión de mundo en la que nosotros vivimos, ¿no? Y en eso tenemos que ser bichos, tenemos que poder darnos cuenta qué es lo que está pasando ahí. Juli, te pido que bajemos un poquito más ahí en la noticia. Hay un cuadrito, acá estamos, ¿no? Jugar con los matices. Muchas veces cuando decimos el hecho, bueno, el hecho en sí uno podría discutirlo, ¿no? Digamos, uno podría cuestionarlo, decimos, si los hechos existen o se construyen, o los acontecimientos son construcciones discursivas, sociales, como algo ya nos venía adelantando Paine. La verdad es que mucho de lo que nosotros consideramos una información neutra depende de la contextualización de esa información, ¿no? Y de los matices, ¿no? ¿Cómo damos matices nosotros a, por ejemplo, un titular? Bueno, acá estábamos hablando de las clases de la palabra y para eso nosotros hicimos esta actividad. Yo no sé cómo lo ven los colegas, por ahí estaría bueno, ¿no? Que nos dejen algún tipo de comentario. Pero a nosotros nos pasa que muchas veces, dialogando con colegas o escuchando, digamos, en instancias como esta, que el problema es la enseñanza del eje sobre la reflexión del sistema, ¿no? ¿Cómo enseñamos gramática? ¿Cómo enseñamos clases de palabras de una manera que sea interesante? Esta actividad en particular nació desde unas actividades que con el equipo de producción veníamos haciendo ya en nuestras aulas, porque nos pasaba esto que decíamos al principio. Detectábamos que había como unas vacancias en las formas de enseñar el texto periodístico, o que había una dimensión resaltada, que era la superestructura solamente, y nosotros queríamos hacer un poquito más de pie, un poquito más de rosca, en esta idea de cómo hacemos que nuestros estudiantes se den cuenta o se hagan cargo de que la gramática comunica, de que la gramática es la que nos está ayudando a generar mejores textos, pero también mejores interpretaciones sobre los textos que leemos, ¿no? Si nosotros nos pudiéramos dar cuenta de eso, si pudiéramos desarrollar una gramática que ayude a leer y escribir mejor en las aulas, ¿no? Ese era el deseo que estaba por detrás de esta actividad. Lo que pasó en las aulas fue algo súper interesante y que tiene que ver que cuando nosotros pusimos esta actividad de jugar con los matices, ¿podemos bajar un poquito más, Juli? Gracias. Ahí, mira, exacto, ¿no? Ahí tenemos un hecho o un suceso que puede ser neutro y entonces el juego que teníamos que hacer con nuestros estudiantes era darle a partir de adjetivos, adverbios, desde la elección de frases activas o pasivas o desde el mismo ordenamiento sintáctico, matices positivos o negativos, ¿no? Bueno, este juego a nosotros nos sorprendió muy gratamente porque lo que pasó es que primero, digamos que no nos sentimos como que teníamos que dar un conocimiento de antemano, y después es que los chicos y nuestros estudiantes estaban aportando muchísimo y se daban cuenta de la cantidad de cosas que saben. Y a mí me parece que esto era una alerta para nosotros, era una pista, ¿no? Porque tenemos que confiar más en nuestros estudiantes, tenemos que confiar más en el tipo de hablantes y en los saberes lingüísticos que tienen. Saben más de lo que creen. Con una actividad como esta, lo que nos pasó era que no tuvimos que enseñar las categorías gramaticales o reflexionar sobre el análisis sintáctico, sino que fue una necesidad, ¿no? Cuando teníamos que nombrar algo o ver o comparar cómo construían distintos matices los grupos diferentes y cuáles eran las elecciones que habían hecho en relación a esta propuesta,
solitos se fueron a pedir la reflexión metalingüística. Entonces no era que teníamos que dar nosotros, no sé, el enlatado de la categoría gramatical o del análisis sintáctico, sino que fue propio de la práctica, ¿no? Estos estudiantes estaban pidiendo ahí casi, casi solitos esta necesidad de hacer la reflexión. Bajamos un poquito más, Juli. Bueno, uno podría decir ahí que gracias, que, bueno, sí, es súper interesante, ¿no? Pero ¿esto se puede llevar a las aulas? ¿Podemos hacernos cargo de todas las cosas que puede haber? Nosotros, digamos, nos pasa a nosotros como hablantes, ¿no? Que a veces que vemos un titular y hay algo que no nos hace un ruido o nos genera un efecto de extrañamiento y tenemos que volver a leer ese titular, ¿no? Y darnos cuenta qué es lo que nos está haciendo un poco de ruido para que eso entre en nuestra posibilidad de comprensión. Y ese efecto, digamos, de relectura y de análisis para tratar de ubicar qué es lo que nos hace ruido, tiene que ver con lo que los lectores hacemos y en múltiples niveles, ¿no? A lo mejor lo que nos está haciendo ruido no es una cuestión puntual de la gramática, a lo mejor tiene que ver con una cuestión más sociodiscursiva. En el aula nos podemos hacer cargo de todas estas decisiones o de todas estas dimensiones en una sola propuesta y al mismo tiempo, bueno, no, la verdad es que hay que ser realistas también. No, no lo podemos hacer, no podemos abarcar las múltiples dimensiones que puede tener un solo texto, pero en este caso, por ejemplo, cuando hay un... Bajamos un poquito más, Juli, ahí estamos, perfecto. En esta actividad lo que se les proponía era analizar cómo aparece una noticia en un titular y ese titular surgía de una reelaboración sobre un fragmento de un informe de UNICEF, ¿no? Em, yo podría elegir abordar esta actividad desde una perspectiva que haga foco más en un análisis sociodiscursivo, que tenga que ver con las maneras en las que se construyen efectos de verdad o en las maneras en las que se validan las fuentes de información. También podría quedarme, si quisiera, en un nivel un poquito más micro o más localizado, que podría ser el nivel gramatical, y hacer ese jueguito de qué se ganó y qué se perdió, qué cambios sucedieron entre la producción, digamos, entre el párrafo de UNICEF y la producción de ese titular. Porque claramente nosotros necesitamos la brevedad, necesitamos la claridad, pero a veces hay desplazamientos que tienen que ver con qué termina significando un titular cuando nosotros hacemos ese tipo de operaciones sobre los textos, ¿no? Entonces, ahí creo que una posibilidad podría ser que un colega diga, mis estudiantes, esta es una secuencia que está pensada para ciclo básico, pero tranquilamente, digamos, uno podría decir en ciclo orientado, yo me quiero focalizar en esta parte y hacer más foco en la parte del análisis sociodiscursivo que en la parte gramatical. O podría, porque la necesidad de mis estudiantes nos lleva a hacer más foco en la dimensión gramatical, quedarme solamente en esa parte, ¿no? Esto de navegar por ahí entre dimensiones, ¿no? Ir desde lo más localizado, desde una dimensión gramatical a una sociodiscursiva, son habilidades que uno también tendríamos que poder generar en estas instancias de enseñanza, ¿no? Que nuestros estudiantes de manera paulatina también naveguen entre esos distintos niveles de las producciones discursivas, porque finalmente son las maneras en las que nosotros comprendemos el mundo, interpretamos el mundo y generamos nosotros también producciones sobre ese mundo. Bajamos un poquitito más, Juli, hasta la parte esta de respondamos, ¿no? Ahí está, un poquito más arriba. Ahí está, gracias. Bueno, acá tenemos, ¿no? Esta idea de preguntas que nos podrían llevar a esa reflexión bien localizada. Podríamos hacer como muchísimas preguntas más, ¿no? Esto tiene que ver un poco, como decía Paine, ayudarlos a los chicos a mirar de otra manera y ahí tiene que ver con que cada uno de los colegas se vuelve como un coautor de esta secuencia, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, las preguntas o las dimensiones, cómo se generan efectos de sentido, por qué o por qué determinados sustantivos están más cargados de sentidos que otros, cuáles son los procedimientos sintácticos que pasó entre la transformación de un párrafo completo a un titular breve, ¿no? Uno podría ir como tirando una serie de pregunteros para ayudar a los chicos a navegar entre estas dimensiones.
Para ir cerrando ya, así nos tenemos un tiempito para la charla, Juli, te pido que pasemos a la página 7. Ahí estamos, ¿no? Sí, nosotros habíamos hablado del esqueleto, ¿no? Decíamos, la manera en general en la que se enfoca el abordaje o la enseñanza de la noticia tiene que ver con la superestructura y está muy bien, es el esqueleto. Ahora, el esqueleto solo no camina. Para que camine necesitamos tendones, necesitamos músculos y eso tiene que ver con las tramas, ¿no? A veces decimos, bueno, solamente la estructura, pero un escritor hábil es un escritor que sabe pasar de una trama más descriptiva a una trama más narrativa. En el caso de la noticia no debería pasarse para la trama argumentativa, pero la verdad es que a veces pasa que las noticias tienen tramas argumentativas que no están puestas de relieve y entonces lo que mejor nos podría pasar a nosotros como lectores es darnos cuenta que acá no solamente está la descripción y la narración cronológica de los acontecimientos, sino que está apareciendo una trama de otro tipo que tiene que ver más con el sentido, con la opinión, con la construcción de mundo que tiene quien escribe. Entonces, en la segunda parada, nosotros queríamos darle un poquito más de carnadura a ese esqueleto y pensar la cuestión de las tramas. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes pueden producir noticias con el esqueleto, sí, por supuesto, lo pueden hacer y lo van a hacer bien. Digamos, la superestructura nos alcanza nos alcanza y nos sobra para organizar bien. Pero a veces, o particularmente nosotras como docentes, estamos convencidas que no alcanza con que los chicos hagan solo bien las cosas. Solo bien sería que cumplan la consigna. Y lo que nosotros queremos es que se apropien de esas estrategias para que ellos puedan producir el texto que quieren y puedan decir lo que quieren decir y no solamente lo que pueden decir o lo que alcanzan a decir respondiendo a la consigna. Nosotros queremos que esto se vuelva una estrategia de autonomía de esos lectores y los escritores. Vieron que es como muy común cuando los chicos nos dicen, ah, bueno, profe, pero igual se entiende. Yo creo que ese igual se entiende no lo podemos permitir más. Porque permitir un profe igual se entiende es una claudicación. Es decirle a los chicos, bueno, sí, está bien, llegaste hasta acá. Si nosotros realmente lo que queremos hacer es promover a estos lectores y escritores de una manera autónoma, que puedan usar la lengua en todas las variedades, que puedan navegar entre estos niveles y además usar estratégicamente una trama descriptiva, una trama narrativa, una trama argumentativa, tenemos que ir como un pasito más allá de la estructura. Y lo vuelvo a decir, no es solamente, digamos, para el tercer año del ciclo básico, ¿no? Estamos hablando de estudiantes desde cuarto grado, podríamos decir. Eh, Juli, y ahora sí yo prometo que ya con esto me callo, nos pasemos a la página 13, por favor, porque queríamos ir a la última parte. Toda la parada 2 tiene que ver con la producción, la parada 3, perdón, con la producción. Ahí estamos, perdón. Ahora si volvemos un poquito más para arriba, ahí vamos viendo una, una lista, ¿no? Digamos, una lista de cotejo. La actividad se llama revisar con ayuda, ¿no? ¿Por qué revisar con ayuda? Bueno, porque escribimos para otros. Escribimos para otros, escribimos para que los demás nos comprendan. ¿Cómo hacemos para que todo esto que venimos hablando, las dimensiones, hacerse cargo de esa metarreflexión lingüística para que a ese hablante, a esa escritora, a esa lectora le sirva para generar mejores textos? Pues nosotros tenemos que generar el momento en que puedan testearse, puedan saber dónde están parados, ¿no? Algún tipo de actividad que sea de autoevaluación ayuda absolutamente a traer en primera plana eso que a veces los chicos invisibilizan porque, o que nosotros también los adultos invisibilizamos, ¿no? Digamos, qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando en este texto en particular. Yo creo que darnos cuenta en una actividad, en una secuencia, sacar un pedazo, ver qué es lo que están necesitando nuestros estudiantes, qué es lo que les vendría mejor a esos chicos en particular, tiene todo que ver, no solamente con nuestro profesionalismo, nuestra responsabilidad pedagógica, sino tiene que ver con nuestro artesanato, ¿no? Una secuencia es una propuesta general, es un abordaje posible. Ahora, ¿quiénes son los especialistas en esos lectores, en esos escritores? Son cada uno de los colegas que dicen, esta partecita me sirve, el resto no me sirve, agarro esto. Digamos, hay como una cosa ahí de la construcción conjunta que creo que tiene mucho para decir.
No es que la secuencia sea lo mejor posible, pero por lo pronto, para empezar a movilizar algunas cosas, me parece que es un buen punto de partida, ¿no? Yo creo que en esa selección está nuestro artesanato, en saber cómo acompañamos a nuestros estudiantes.